Hola, soy Vito, soy vocalista de Nicky Town y pues atendiendo una invitación de Morada, de Lucas y de la red que se está creando alrededor de este movimiento de artistas latinoamericanos, pues voy a conversar un ratico con ustedes hoy sobre el hazlo tú mismo. Lo hago a partir de mi experiencia en la escena subterránea de música de acá de la ciudad de Medellín, pero también de mi investigación de doctorado. En un principio en Europa y en Estados Unidos, que son como los primeros referentes que uno tiene ahí, el hazlo tú mismo fue también un asunto, digamos, estimulado por los gobiernos. Por ejemplo, en los contextos de guerra, en la Primera, la Segunda Guerra Mundial, las prácticas de austeridad asociadas con eso y el hecho de que la gente se pusiera como a ahorrar básicamente en tiempos de escasez, pues fue visto siempre como una señal de patriotismo, era bien visto. Y en la posguerra pues también había como ese discurso patriótico, por ejemplo había toda una movida para hacer refugios nucleares y todo en el patio de la casa y eso era muy bien visto y estimulado también por el gobierno. Digamos como una evidencia de ese apoyo institucional que tenían estas prácticas es una revista como Mecánica Popular, que pues todo el mundo conocerá. Ya en el mundo de la música, pues el asunto del hazlo tú mismo en estos contextos de Europa, Estados Unidos, estaba asociado generalmente con el movimiento anarquista local de la escena donde estaba surgiendo una movida musical y un circuito de sellos hazlo tú mismo que ha ido creciendo allá en esos contextos desde los 60, alrededor de la contracultura, del hipismo y toda esta vuelta. Aquí en América Latina, específicamente aquí en Colombia y en Medellín, pues la cosa es muy distinta. En Medellín no había un referente de movimiento anarquista previo. Aquí la izquierda ha sido de mucha influencia, digamos, de la izquierda armada, del marxismo y todo esto. Y el anarquismo no ha tenido como tanta fuerza. Entonces el referente más bien ha sido por el lado del movimiento comunitario, que ha sido siempre de organización horizontal, un asunto de defensa del territorio y organizado alrededor del asunto de tomar espacios, de tomar lotes, más que ocupar casas como en otros contextos aquí. Se ocupan lotes y se fundan barrios. Entonces, en los territorios producidos, en esos barrios y en esos lotes, opera otra lógica. Es una lógica distinta a la lógica que opera en el centro, en las partes bajas, en el centro de la ciudad. Es una lógica que está por fuera de las lógicas del mercado y del Estado. La escena punk surgió en buena parte en los territorios periféricos de esta ciudad, entonces siempre se ha visto influenciada también por esas prácticas de allá y también ha trabajado desde la lógica de liberar espacios, así como se hacen desde estos desde estos movimientos comunitarios. Esa liberación de espacios a veces es temporal, por ejemplo, en los parches, en los conciertos, en las ferias, se crean unas lógicas en ese espacio donde se están haciendo los eventos, en las que, aunque sea por un ratico, el mundo funciona de otra manera. Y a veces esos espacios que se liberan de manera más permanente. No tanto pues como los lotes que se ocupan en los barrios de invasión, eh, pero sí por ejemplo, se han fundado casas punk en las que los parceros se juntan y alquilan la casa entre varios y empiezan a gestionar lo que son los contenidos. Y en algunos otros contextos en América Latina pues se han logrado hacer ocupas. En esos contextos, digamos, lo político se vive de otra manera, se vive en la cotidianidad, en las relaciones interpersonales. No es solo un asunto de la relación con el Estado ni de los escenarios partidistas y electorales, sino que es un asunto también de mi relación con el otro, con la otra, y por eso el asunto de la producción de subjetividad, de cómo soy yo, es un asunto que se vuelve político ahí en el contexto de la cultura del hazlo tú mismo. Algunos ejemplos de la producción de esta cultura aquí en nuestra escena ha sido pues la discografía, la filmografía, todos los documentales que se han sacado, en la discografía se han sacado vinilos, cassettes, se han sacado CDs y se ha sacado mucha producción pues que no ha tenido soporte físico. Los eventos también se hacen con esta lógica, la lógica de la vaca, cada uno pone lo que puede. El estilo también se ha desarrollado a partir de esta lógica. Cuando hablo del estilo me refiero a la ropa y los accesorios, los estampados y la forma de apropiarse de una forma de verse
ha sido también a partir de la cultura del hazlo tú mismo e incluso la propia subjetividad. Entonces de esa forma se podría decir que el hazlo tú mismo no solo es hazlo tú mismo en términos individuales, sino que generalmente significa hazlo con otros e incluso en muchos casos, sobre todo cuando estás pensando en nadar a contracorriente e ir un poco más allá en términos de buscar lógicas por fuera del mercado, también significa hazte tú mismo. Ahí nos seguimos pillando. Un abrazo, parcero, la buena.